Hola. Buenas tardes. Soy Manuel Piñeiro, represento a la Asociación de Empresarios Autónomos de España. Es una asociación que este es el segundo año que entramos en vigencia en agosto, que mañana celebramos la Asamblea General y una Asamblea Extraordinaria, y están invitados todos los asociados que hay por todo el territorio nacional, más la gente que quiera venir, que por las peculiaridades de esta asociación creo que es muy interesante que la gente venga y que escuche pues, nuestra publicidad. Hemos tenido una conferencia la semana pasada de certificados de eficiencia energética. Grupo Lesgal, que es socio de la asociación, ha editado un libro que creo que es el primer libro que existe en España de certificados de eficiencia energética, y creo que ha sido la primera conferencia en España sobre el tema. La autora está aquí, que se llama Illa Arquitecta. Si quieres te puedes levantar y le damos un aplauso, si quieres. Bien, agradecer al Sporting Club Casino de La Coruña, que nos está dejando estas instalaciones totalmente gratuitas, a su presidente, al director, a los asociados, a los medios de comunicación, La Voz de Galicia, que nos ha sacado 3 reportajes pequeñitos, pero nos ha sacado, al Líder Gallego también, y La Opinión Siempre. El resto de los medios no lo sé. Os entregaron ahí pues unas bolsas con el libro de energía, certificados certificados de eficiencia energética, y ahí van una hoja que os agradeceríamos que pusierais que pusierais lo que os parece esto, y si queréis poner vuestro nombre y necesitas por algo, se os llamaría y se os informaría. Decir de esta asociación, y esto es importante, que somos apolíticos y aconfesionales. O sea, no tenemos nada que ver con la política, nadie, y estamos en toda España, y cada uno que opine. Entonces no permitimos que quiera participar, que se metan con unos y con otros, y así lo venimos haciendo. Hablo muy alto. Bien, empiezo con esta conferencia, que es la segunda conferencia de estas 2 conferencias que haremos, puesto que mañana es una reunión, pero no es la primera conferencia que hace la Asociación y el Grupo Lesgal de Protección de Datos. Esta conferencia de la Ley Orgánica de Protección de Datos, ahí veis que hay un libro. Ese libro se editó hace un par de años, también Grupo Lesgal, o un poco más, porque el alcalde aún no era alcalde, y está presentado por Carlos Negreira, y ese libro lleva un CD con el cual hemos hecho, a través del Grupo Lesgal, han hecho pues, un montón, cientos de cursos desde que se ha creado. Quienes van a presentar los ponentes de hoy, primero va a ser doña María del Mar Freiro Broz, licenciada en Derecho por la Universidad de La Coruña, posee el certificado de actitud pedagógico y el diploma de estudios avanzados en Derecho del Trabajo, y actualmente está realizando una tesis doctoral en el Departamento de Derecho de Trabajo de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Coruña. Ha ejercido durante años la profesión de abogada y ha sido jueza de paz entre los años 2006 y 2010. Actualmente es la directora y la administradora de la residencia Mayores del Centro Sociocomunitario de Carballo. Tiene conocimientos altos de inglés, francés y gallego. Castellano tenemos, supongo. Y es autora del libro que he dicho antes, que hizo Grupo Lesgal, y ha hecho artículos en varios sitios. Mar es la segunda señorita que está a mi lado, o señora. La primera es doña Marta Núñez López, licenciada en Derecho y máster en Asesoría Jurídica Empresarial, y posee una amplia experiencia profesional en el mundo de la docencia universitaria y no universitaria y en el asesoramiento jurídico. Estoy leyendo lo que me dieron, esto no lo escribo yo, y leo bien porque me operé de cataratas. Además de haber completado la formación con nuestros numerosos cursos relacionados con el
Mundo del Derecho posee el diploma de estudios avanzados en Derecho Constitucional y el certificado de actitud pedagógica. Tiene conocimientos amplios de inglés, gallego e italiano y básicos de portugués y castellano. Ha escrito diversos artículos científicos e impartido conferencias relacionadas con el derecho y su aplicación práctica. Y con esto acabo. Falta una persona que es Marta Otero Rodríguez, licenciada en Derecho y técnica superior en Dirección y Gestión de Recursos Humanos, mediadora familiar y abogada de turno de oficio, que en otras ocasiones ha participado en estas conferencias y hoy no está por error mío, porque la conferencia iba a ser el mes pasado y este mes está de vacaciones y no está aquí porque, bueno, el error es mío, pero quiero mencionarla porque sí ha hecho su labor. Después de esta conferencia podéis consumir lo que queráis en la barra y podéis preguntar lo que queráis a cualquiera. Doy paso a ellos. Gracias. Muy bien, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, darles las gracias por estar aquí con nosotros en esta tarde de agosto. Somos conscientes de que ni la hora ni la fecha son especialmente buenas, pero bueno, es un privilegio siempre contar con su presencia. En segundo lugar, y abreviando porque ya hemos tenido una ronda de agradecimientos, a Grema, Asociación de Empresarios Autónomos de España, por habernos invitado a participar en esta conferencia. Tengo el honor de compartir mesa con doña Marta Núñez López, que como hemos escuchado es poseedora de un brillantísimo currículum y además de una extraordinaria persona. Nos vamos a encargar de explicar brevemente una serie de conceptos de carácter introductorio, porque sabemos que la mayoría del auditorio no tiene conocimientos específicos al respecto y va dirigido evidentemente a empresarios que deseen poner al día su empresa en cuanto a la protección de datos se refiere. Yo voy a aludir a la introducción normativa, al ámbito de aplicación de la ley, a los conceptos, a los principios y a los derechos aplicables. Y Marta, a posteriori, se va a referir a las medidas de seguridad y al régimen de infracciones y sanciones. Sin más prolegómenos, podemos decir que la protección de datos es el derecho que tienen todos los ciudadanos a que sus datos personales no sean utilizados sin la autorización, seguridad y protección debidos. Evidentemente, el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación nos ha generado muchísimos beneficios y oportunidades en nuestra vida diaria, pero también pone en peligro nuestra privacidad o nuestra intimidad hasta unos límites impensables unos años atrás. El origen normativo de la protección de datos lo podemos ubicar en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 18.4 de la Constitución, que nos dice que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Este precepto no tuvo desarrollo legislativo en España hasta 1992, es decir, 14 años después. Hemos celebrado recientemente los 20 años de la protección de datos y la primera norma fue la Ley Orgánica 592 de 29 de octubre, reguladora del tratamiento automatizado de datos de carácter personal, que estuvo vigente hasta el 2000. En el momento de su aprobación ya existía una propuesta de directiva comunitaria, la 95/46, que es la que actualmente sigue en vigor. También estaba ya aprobado el Acuerdo Schengen y el Reglamento de Desarrollo, con lo cual en breve surgió una modificación de la misma. Así, en el año 99 se aprueba la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal. Esta ha sido desarrollada a través del Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre. Actualmente está tramitándose una propuesta de reglamento de protección de datos a nivel europeo, que como sabemos el reglamento no va a necesitar una normativa de transposición, sino que va a ser de aplicación directa y que pretende sustituir a la vigente directiva 95/46. Algunos de los cambios fundamentales que nos van a afectar va a ser la necesidad de contar con un responsable de seguridad en aquellas empresas con más de 250 empleados. Aparte, el régimen sancionador se ve sustancialmente modificado y de los 600.000 euros actuales
que es la sanción para infracciones muy graves, se va a pasar al 1.000.000 de euros o al 2% de la facturación mundial de cada grupo empresarial, lo cual puede suponer una revolución muy importante en el ámbito de la protección de datos en Europa. Pasando ya a la aplicación de la Ley de Protección de Datos, en su artículo 2 se nos dice que será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en un soporte físico que los haga susceptibles de tratamiento y a toda modalidad de uso posterior de los mismos. Podemos decir en síntesis que esta ley se aplicará en territorio español a aquellos establecimientos que se hayan ubicados en el mismo, cuando al responsable, que diremos después que es, se le aplique la normativa española en virtud del derecho internacional público, o cuando el responsable utilice medios situados en el propio territorio español, aunque no sea un establecimiento permanente, siempre que no sean con fines de mero tránsito. Entendemos por establecimiento, en principio, cualquier instalación estable que permita el ejercicio efectivo y real de una actividad. Aunque en principio nos puede parecer claro y meridiano, es decir, la aplicación del ordenamiento jurídico español, si es un responsable al que se le aplique la normativa española o un establecimiento ubicado en España, la aplicación práctica no es tan sencilla. Así, recientemente, la Agencia Española de Protección de Datos se ha pronunciado a raíz de una denuncia en particular contra Google Inc. y Google Spain SL. Google Inc. Nos dice que su domicilio está ubicado en California y que por tanto se le aplica la normativa de Estados Unidos en general y también la relativa a la protección de datos. Con lo cual, Google Spain solo se dedica a vender espacio publicitario disponible en su página web, no siéndole de aplicación ni la normativa europea ni la española de protección de datos. Aparte de por el ámbito territorial, no es de aplicación la norma de la Ley de Protección de Datos a los ficheros que tengan las personas físicas en el ejercicio de actividades exclusivamente domésticas o personales. Es decir, si yo tengo un listado de teléfonos en mi móvil y los datos no accede a nadie más, no tengo por qué efectuar ningún tipo de tratamiento de protección. Tampoco a los ficheros sometidos a la normativa sobre materias clasificadas y a aquellos que se refieran a investigación del terrorismo y de formas graves de delincuencia organizada. No obstante, estos ficheros han de ser comunicados a la Agencia de Protección de Datos. Aparte de estas materias expresamente excluidas, hay otro listado en el que inicialmente se rige por su normativa específica y subsidiariamente por la Ley de Protección de Datos. Así serían los que sirvan exclusivamente a fines estadísticos, los derivados del registro civil y del registro central de penados y rebeldes y los procedentes de imágenes y sonidos obtenidos mediante la utilización de videocámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El reglamento de desarrollo de la ley nos hace otras especificaciones y nos dice que no se aplicará a las personas jurídicas ni tampoco a los ficheros que se dediquen exclusivamente a incorporar datos de personas físicas que presten sus servicios en estas empresas constituidas como sociedades. Asimismo, no es de aplicación a los datos relativos a empresarios individuales cuando se refieren exclusivamente a su calidad de comerciantes, industriales o navieros. Y algo interesante y de lo que se está hablando mucho últimamente, no será de aplicación a los datos relativos a personas fallecidas. Si tenemos tiempo, al final de la intervención hablaremos de los testamentos digitales y de la posibilidad de legar nuestros bienes de carácter informático a otras personas una vez hayamos fallecido. Por tanto, podemos decir que debe cumplir la ley y se le debe aplicar a todas las empresas sin excepción, a los profesionales, a los empresarios individuales, a los organismos públicos, a las fundaciones, a las asociaciones, comunidades y cualquier otra entidad en el ejercicio de una actividad. A continuación, vamos a explicar brevemente una serie de conceptos, algunos de los cuales ya he nombrado, antes de entrar en los principios de aplicación.
Los datos de carácter personal es cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables. Es decir, no es necesario la existencia de un nombre, apellidos o DNI, sino un mero apodo puede ser suficiente para identificar a una persona y que sus datos tengan que ser objeto de tratamiento. El fichero sería pues, todo conjunto organizado de datos de carácter personal, cualquiera que haya sido su forma o modalidad de creación, almacenamiento, organización y acceso. El tratamiento de datos serían operaciones o procedimientos de carácter automatizado o no, que permitan la grabación, conservación, recogida, modificación, bloqueo y cancelación de datos. El responsable del fichero, concepto importante y que vamos a distinguir del encargado, al que también se alude en numerosas ocasiones, puede ser una persona física o jurídica, de naturaleza pública o privada, o incluso un organismo administrativo que va a decidir sobre la finalidad, el contenido y el uso del tratamiento. Por su parte, el encargado va a ser igualmente una persona física o jurídica o una autoridad pública o organismo administrativo que solo o conjuntamente con otro trate datos personales, pero siempre por cuenta del responsable del tratamiento. El afectado o el interesado sería cualquier persona física titular de los derechos que van a ser objeto de este tratamiento, que va a tener que manifestar un consentimiento que es toda manifestación de voluntad libre, inequívoca, específica e informada, mediante la que va a consentir el tratamiento de los datos personales que le conciernen. La cesión o comunicación de datos será la revelación de datos realizada a una persona distinta del propio interesado. Y como fuentes accesibles al público son aquellos ficheros cuya consulta puede ser realizada por cualquier persona, a no ser que exista una norma de carácter legal que lo limite, en algunas ocasiones previo pago de una tasa, y tiene la consideración de fuentes accesibles al público el censo promocional, los repertorios telefónicos, las listas de personas pertenecientes a grupos profesionales en los que se puede hacer alusión a su nombre y apellidos, título, profesión, dirección donde van a desarrollar su actividad profesional y la pertenencia al grupo, así como los diarios y boletines oficiales y los medios de comunicación. Centrándonos un poco más en el articulado de la norma, empieza haciendo referencia a una serie de principios que van a regir la protección de datos. El primero de ellos se refiere a la calidad de los mismos, que quiere decir que solo podrán recogerse aquellos datos de carácter personal que sean estrictamente necesarios para el tratamiento de los datos que vamos a formular. La calidad se refiere tanto a la recogida de los mismos como al tratamiento que se le va a dar a posteriori. En cuanto a la recogida, quiere decir que los datos tienen que ser pertinentes, adecuados y no excesivos. Y siempre se debe manifestar la finalidad para la que se están recogiendo, para no desviarse de la finalidad. Respecto al tratamiento, no puede utilizarse con fines incompatibles con aquellos que provocaron su recogida, han de estar permanentemente actualizados y se podrán cancelar cuando los datos sean inexactos o incompletos o cuando dejen de ser necesarios o pertinentes para el fin inicialmente recogido. El principio de información en la recogida de datos nos quiere decir que cuando estemos recabando datos de carácter personal, como interesados tenemos derecho a conocer que existe un fichero o tratamiento de nuestros datos, que poseemos una serie de derechos a los que haremos alusión después, básicamente los denominados derechos ARCO, que son el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, y siempre tenemos la oportunidad de conocer quién es el responsable del tratamiento en España para poder dirigirnos a él de cara a ejercitar esta serie de derechos. El principio de consentimiento del afectado es la facultad que disponen los interesados de disponer de los datos relativos a su persona y la circulación de información que están sufriendo estos datos. Como ya hemos dicho, el consentimiento pues, es una manifestación de voluntad libre, inequívoca, específica e informada, mediante la cual consiente el tratamiento de los datos que le afectan. Inicialmente, el consentimiento puede ser revocado en cualquier momento, siempre que haya una causa justificada. Y esta cancelación no tendría efectos retroactivos.
Existen una serie de excepciones al consentimiento del interesado, que serían, por ejemplo, cuando las administraciones públicas ejercen sus competencias, no tienen por qué recabar el consentimiento del interesado. Cuando los datos se refieren a las partes de un contrato o precontrato de una relación laboral o administrativa y son necesarios para que continúe en vigor. Cuando exista un interés vital del interesado que va a prevalecer y cuando los datos figuren en fuentes accesibles al público. A raíz del artículo 16 de la Constitución, que nos dice que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias, la Ley Orgánica de Protección de Datos contempla una serie de datos especialmente protegidos. En principio serían la ideología, la afiliación sindical, la religión y las creencias, que para que puedan ser objeto de tratamiento necesitamos un consentimiento expreso y por escrito del interesado. Se exceptúa la necesidad de que sea por escrito cuando son ficheros mantenidos por partidos políticos, sindicatos, iglesias o confesiones religiosas, asociaciones u otro tipo de entidades sin ánimo de lucro, en cuanto a los datos relativos a sus propios asociados, en los que sería suficiente el consentimiento, sin el carácter descrito. Del mismo modo, los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud o a la vida sexual podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando lo disponga una ley o el afectado lo consienta expresamente. Tampoco es necesario que sea por escrito. Y evidentemente quedan prohibidos los ficheros creados con la finalidad exclusiva de almacenar datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión, origen racial o étnico y vida sexual de las personas. Respecto a la comisión de infracciones penales o administrativas, solo podrán ser incluidos en ficheros de las administraciones públicas en los supuestos estrictamente recogidos por la ley. Cuando se necesite tratar una serie de datos para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria o tratamientos médicos, este tratamiento habrá de realizarse siempre por profesional sanitario sujeto al deber de secreto o por otro tipo de persona sujeto a sí mismo a una obligación equivalente al mismo. El principio de seguridad de los datos se refiere a que tanto el responsable del fichero como el encargado del tratamiento deben adoptar las medidas preceptivas tanto de carácter técnico como organizativas que garanticen la seguridad de los datos que estamos tratando y evitar así la pérdida o la alteración o el acceso no autorizado a los mismos. El deber de secreto es aplicable tanto al responsable del fichero como a los que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos de carácter personal. Y este deber de secreto no finaliza con la relación laboral, subsistiendo incluso este deber con el titular del fichero, con el responsable del mismo posterior. El principio de comunicación de datos hace alusión a que únicamente pueden ser objeto de tratamiento o cesión de datos si el interesado ha expresado su consentimiento para ello. Hay una serie de excepciones a la necesidad de prestar consentimiento. En primer lugar, siempre que exista una norma que nos diga lo contrario, cuando los datos se han recogido de fuentes accesibles al público, cuando exista una relación jurídica y el procedimiento forme parte de la misma, por ejemplo, en una compraventa de una vivienda, la cesión de los datos que se va a producir entre la notaría y el registro de la propiedad. De igual modo, no es necesario prestar consentimiento cuando el destinatario de los datos va a ser tanto el defensor del pueblo, el Ministerio Fiscal, los jueces o tribunales y el Tribunal de Cuentas. El principio de acceso a los datos por cuenta de terceros básicamente nos viene a decir que no se considera comunicación de datos el acceso de un tercero a datos que le vaya a facilitar el responsable del tratamiento. Estamos hablando siempre de la existencia de una relación contractual previa que le facilita para tener conocimiento de los mismos. Incluso el propio encargado del tratamiento no incurriría en responsabilidad cuando por indicación expresa del responsable comunicase los datos a un tercero al que se hubiese encomendado la prestación del servicio. Centrándonos ya un poquillo en los derechos
que nos van a afectar como personas físicas con datos sujetos a tratamiento. Como decíamos antes, de lo que siempre se ha venido hablando ha sido de los derechos ARCO, que es el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición. El derecho de acceso es que tenemos la posibilidad de conocer en todo momento si nuestros datos de carácter personal están siendo objeto de tratamiento, la finalidad de ese tratamiento y la información disponible en cualquier fichero, siempre que un precepto normativo no diga lo contrario, sobre el origen de los datos y la comunicación que se realiza de los mismos. El responsable del fichero al que hemos de acudir tendrá que resolver nuestra solicitud de acceso en el plazo de un mes a contar desde la recepción de la misma. La denegación en principio no puede producirse, salvo que se haya ejercitado el mismo derecho en un plazo de 12 meses anteriores, a no ser que se acredite un interés legítimo. El derecho de rectificación es la posibilidad de que el interesado exija al responsable del tratamiento que se modifiquen los datos que obran en su poder siempre que sean erróneos o incompletos. Para esto tenemos un plazo para formular la solicitud y nos tienen que contestar en 10 días. Si no, se entendería la solicitud desestimada. El derecho de cancelación se refiere al derecho que tiene el afectado de que se supriman los datos que sean inadecuados o excesivos, sin perjuicio a sí mismo del deber de bloqueo que aparece recogido en el reglamento. Esta solicitud deberá indicar el dato erróneo y aportar la documentación justificativa para que se lleve a cabo la rectificación solicitada. El derecho de oposición es el derecho que tiene el afectado a que no se lleve a cabo el tratamiento de sus datos o se cese en el mismo. Se distinguen básicamente dos situaciones. Una es si los datos aparecen en fuentes accesibles al público, de las que ya hemos hablado previamente. No hace falta aportar motivos fundados y legítimos para poder ejercitarlo, bastando con la expresión del mero deseo del interesado de no recibir publicidad. Nos dice la norma que ha de recogerse un medio sencillo y gratuito para oponerse al tratamiento. En principio, pues, franqueos prepagados o un número de asistencia gratuita. En los supuestos en que no sea necesario el consentimiento del afectado para el tratamiento de los datos de carácter personal y siempre que no exista una ley que nos diga lo contrario, nosotros como interesados podemos oponernos al tratamiento siempre que existan motivos fundados y legítimos relativos a una concreta situación personal. El plazo máximo que tiene el responsable del fichero para darnos respuesta a la misma es de 10 días. Este derecho se ha venido denominando derecho al olvido y no tiene un carácter absoluto. A veces, como sabemos, en la práctica es bastante complicado de ejercitar. Así, a título ejemplificativo, muchos tenemos o hemos tenido cuentas en Facebook y conocemos de la dificultad para darlas de baja. Inicialmente, los datos quedan en suspenso, pero no desaparecen. Es bastante complejo lograr su cancelación completa. Para lograr eliminar una información, en principio hemos de acudir a la fuente y no a los buscadores, que no suelen tener ningún tipo de responsabilidad cuando se ejercita este derecho al olvido. Resulta también curioso o paradigmático una reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los que nos habla de la legitimidad de las hemerotecas digitales. Si un medio de comunicación publica algún tipo de información sobre nosotros, no cabe justificación alguna al hecho de exigir que la nueva publicación digital de un número de un periódico tenga un contenido distinto al publicado originariamente. Es decir, va a prevalecer el derecho a la información y se nos viene diciendo que no se puede falsificar la historia. Existen empresas especializadas en borrar nuestros datos, de los que también hablaremos al final de la intervención. Otro de los principios que rigen es la impugnación de valoraciones. Básicamente, y para poder entenderlo, existen determinadas empresas que utilizan programas informáticos que generan un perfil nuestro sin mayor motivación. Por ejemplo, si vamos a pedir un crédito hipotecario, el programa informático, en base a una edad, un estado civil, un número de hijos,
y una capacidad económica, vierte su criterio de manera automática. Este principio nos viene a decir que tenemos derecho a una segunda opinión motivada fehacientemente, ya que se nos explique tanto el funcionamiento del programa como la valoración a posteriori que ha hecho el responsable. Evidentemente tenemos derecho a conocer los tipos de datos que obran en el Registro General de Protección de Datos, que se trata de un registro existente en la página web de la Agencia Española de Protección de Datos. Se nos va a decir el tipo de datos que obran, pero no cuáles son estos. Y una vez que nuestros derechos sufren algún tipo de daño o lesión por incumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos, tenemos la facultad de solicitar una indemnización. Si estos daños son provocados por las administraciones públicas, es de aplicación la Ley 3092 y el Reglamento de Desarrollo de Responsabilidad Patrimonial, y en caso de que se traten de ficheros de titularidad privada, la acción ha de ejercitarse ante los órganos de la jurisdicción pública. Y ahora tiene la palabra doña Marta Núñez para hablarnos de las medidas de seguridad. Bueno, ante todo reitero mi agradecimiento a Grema y al Sporting Club Casino por acogernos aquí a la hora de dar esta charla. También quiero dar las gracias por la presentación a Mar, que creo que ha exagerado bastante, y también decirle que ha sido un placer trabajar con ella y que es tan buena profesional como nosotros. Por lo que se refiere a la materia de mi intervención, yo voy a tocar dos puntos, quizá los más prácticos, los más conflictivos a la hora de abordar el tratamiento de la protección de datos. Es el referido a la implantación de las medidas de seguridad y aquel referente a las infracciones y sanciones. Por lo que se refiere al tratamiento de los niveles, digamos que la ley y el reglamento de desarrollo establece una división de niveles de protección en función del tipo de datos que se manejen o se traten en los ficheros. En este caso establece una división tripartita. En el derecho es bastante habitual que se establezcan divisiones tripartitas siempre. Y en este caso pues, tendríamos aquellos datos que estarían cubiertos por el nivel básico de protección, aquellos que estarían cubiertos por el nivel medio y aquellos que estarían cubiertos por el nivel alto. Por lo que se refiere a los datos de nivel básico, serían los que habitualmente se manejan en una empresa, los referentes a el nombre, los apellidos, la edad, el DNI, correos electrónicos, números de teléfono, apodos, cualquier cuestión más o menos habitual que se use para identificar a un individuo. En el nivel medio estarían aquellos relacionados más con la hacienda pública, los servicios financieros, infracciones administrativas o penales, prestación de información para solvencia patrimonial y de crédito, y aquellos ficheros que contengan en sí datos suficientes para poder identificar y perfilar a una persona. Eso que a priori puede resultarnos un poco abstracto, es tan sencillo como un currículum vitae, con lo cual muchas empresas poseen datos de carácter personal que estarían protegidos por el nivel medio de las medidas de seguridad. Por lo que se refiere al nivel alto, ya nos estamos metiendo en datos especialmente protegidos, a los que ha hecho alusión Mar, que serían aquellos referentes a la ideología, la sexualidad, la afiliación política, sindical, la etnia, la religión y, introducidos por una reciente reforma, aquellos relacionados con la comisión de delitos que no se recaben con el consentimiento del titular y aquellos relacionados con la violencia de género. Estos datos, como es obvio, requieren la mayor de las garantías y una exquisita protección de los mismos. De todos modos, este tipo de datos no es muy habitual en la vida de una empresa, porque el principio de la calidad de datos y la proporcionalidad a la hora de recogerlos no haría que tuviera excesivo sentido que una empresa recogiera las creencias o la etnia de una persona.
Sin embargo, hay casos que están exentos de este tratamiento, estableciendo medidas de nivel alto para este tipo de datos en dos situaciones concretas. La primera de ellas es cuando los datos se utilicen con la única finalidad de una transferencia dineraria a las entidades que los afectados sean asociados o miembros, véase el pago directo de una empresa a una asociación sindical de parte de su trabajador, o a una asociación religiosa, bueno, todo ese tipo de cuestiones que se pudieran gestionar, y aquellos ficheros o tratamientos que contengan ese tipo de datos sin guardar ninguna relación con su finalidad. Veamos, por ejemplo, un currículum en el que alguien ponga pues, que es cristiano, católico o simplemente que es de derechas. Estos datos, salvando el caso del currículum, por ejemplo, que ya sería una cuestión más completa y entraría dentro de las medidas de seguridad de nivel medio, solo requerirían la protección de seguridad del nivel básico. Dicho esto, y una vez que hemos hecho así un mapa de cuáles son los datos que afectarían a cada nivel de seguridad, a cada medida de seguridad, vamos a tratar directamente las medidas que se le aplican a los ficheros que contengan este tipo de datos. Por lo que se refiere a las medidas de seguridad del nivel básico, bueno, primero quiero aclarar una cosa. Todas las medidas que voy a ir, de las que voy a ir hablando, nivel básico, nivel medio y nivel alto, son acumulativas. De cierto modo que las del nivel medio llevarán aparejadas igualmente las del nivel básico, y las de nivel alto llevarán aparejadas las del nivel medio y las del nivel alto. Por eso no las voy a citar, porque sería una cuestión reiterativa meramente. Por lo que se refiere a las medidas de seguridad de nivel básico, digamos que son, como ya he dicho, pues las más laxas, las más light, las más sencillas, digamos, de aplicar. Entre ellas, y en primer lugar, está la elaboración de un documento de seguridad, que, aunque en el PowerPoint no aparece una descripción, yo creo que merecería una conferencia aparte, porque es una cuestión bastante complicada y sobre lo que la gente tiene bastantes dudas. Aquí obviamente no es el foro para hacerla, así que haremos una exposición por encima. El documento de seguridad es un documento que tiene que estar en manos del responsable del fichero. Mucha gente pregunta si el documento de seguridad tiene que remitirlo a la agencia española junto con la solicitud de inscripción en los ficheros. No. El documento de seguridad tiene que tenerlo el responsable del fichero y ponerlo a disposición de la Agencia Española de Protección de Datos cuando se le realice una inspección. Pero precisamente porque va a tener que hacer una serie de anotaciones y cambios en el mismo, en caso de que los necesite, tiene que tenerlos físicamente. Este documento de seguridad tiene un contenido mínimo que está establecido legal y reglamentariamente, pero independientemente de que os diga el contenido mínimo del fichero, aclararos que ese no es única y exclusivamente el contenido que pueda tener, sino que se pueden añadir en función de las necesidades, porque como veremos el sistema de tratamiento de datos a veces también es muy casuístico. Pues en función de las necesidades se precisará añadir determinadas cuestiones. Contenido mínimo del documento de seguridad sería, en primer lugar, el ámbito de aplicación del documento. En este caso, lo que habría que describir detalladamente es qué ficheros están protegidos y cuáles son, con una descripción. Por otro lado, tienen que establecerse en el documento de seguridad aquellas medidas, normas, procedimientos y estándares encaminados a garantizar el nivel de seguridad exigido. Precisamente porque el documento de seguridad no se restringe única y exclusivamente al nivel básico, habrá de señalarse en el documento de seguridad si los datos son de nivel básico, de nivel medio o de nivel alto. Por otro lado, han de quedar claramente documentados en el documento las funciones y obligaciones del personal en relación con el tratamiento de datos, quién puede acceder a esos datos y quién no, y el sistema de autorizaciones preciso para que los lleven a cabo, porque la designación no tiene que ser ab initio, no tiene que ser en el propio documento, sino que posteriormente, pues, por razones de que las empresas o las asociaciones o los depositarios de los ficheros, responsables de los ficheros, van a tener, pues a lo mejor van a encargar el tratamiento de los datos a diversas personas y tener que otorgar o denegar el acceso a los mismos. Bueno, esto tiene que constar en el documento de seguridad y obviamente tiene que estar allí. Asimismo, tiene que constar la estructura de los ficheros,
igual que en la solicitud que se proporciona a la Agencia de Protección de Datos, hay que identificar claramente qué datos se tratan y de qué manera se hace. También se debe fijar un procedimiento de notificación y gestión de incidencias y, obviamente, el sistema de respuesta que se les dé o que se les deba dar. También los procedimientos de realización de copias de respaldo y recuperación de los datos, dado que eso es una cuestión que debe abordarse en el tratamiento de cualquier fichero de datos personales, siempre han de hacerse copias de respaldo y a mayores tener un sistema de recuperación por si acaso se produce cualquier incidente. Y por último, las medidas que sean necesarias para el transporte de soporte de documentos y en su caso también para la destrucción de los datos o de las copias que se saquen meramente para uso. Además, el documento de seguridad, en el caso de que los datos no se traten directamente por el responsable del fichero o por alguien que esté directamente bajo su autoridad laboral, se hará constar cuando el tratamiento sea por terceros el contrato en base al cual se produce tal tratamiento y también las medidas de seguridad que ese tercero va a establecer en relación con esos datos que maneja. Además del documento de seguridad, que me he extendido bastante porque ya os he dicho que es un tema bastante interesante, las otras medidas que se establecen en el reglamento y en la ley como medidas de nivel básico serán, en primer lugar, el establecimiento de un régimen de funciones y obligaciones del personal. En este caso, que también ha de constar en el documento de seguridad, reitero, han de quedar claramente definidas cuáles son las funciones de cada persona y qué tipo de datos puede tratar en el caso de que los trate. Además, es interesante, una cuestión de utilidad, que todas las empresas se informe debidamente a todos los trabajadores, independientemente de que sean o no encargados de tratamiento de datos, de cuál es la estructura y cuál es el procedimiento del tratamiento, de cara a que si se produce alguna incidencia y ellos tienen noticia de la misma, sepan a quién acudir o la forma de intentar solucionarlo, siempre contando con el que trate los datos, no hacerlo por sí mismos en el caso de que no puedan hacerlo, en el caso de que no tengan acceso a los mismos. Relacionado con las incidencias, otra de las medidas de seguridad del nivel básico es un registro de incidencias, que en principio va a ser relativamente sencillo, en el que han de quedar debidamente registradas las incidencias, obviamente, quien las notifica, el modo de notificación, la fecha y, por supuesto, las medidas correctoras que se hayan utilizado para salvarlo. Por otro lado, se exige que exista una correcta autentificación e identificación de los usuarios. Esto implica que las personas encargadas o que puedan acceder a los datos, que puedan manejar los datos, sean los únicos que puedan acceder a los medios en los que estén ubicados. Hablando en plata, una sesión en Windows, ¿vale? Puede ser que una empresa solo tenga un ordenador y una persona tenga acceso a esos datos y otra persona no pueda manejarlos. Una sesión para cada uno sería suficiente, en este caso, ¿vale? Sumado a esto, está un control de acceso que está referido concretamente a los ficheros. En este sentido, a los ficheros hay que acceder mediante una clave que ha de ser proporcionada según el sistema que se establezca en el documento de seguridad por el responsable del fichero y que tiene una periodicidad de 1 año, aunque puede ser inferior. Esto implica que cada año, como mínimo, la clave para acceder a los ficheros ha de variar. Por otro lado, se exige una gestión correcta de los soportes que garantice el mantenimiento de los mismos, obviamente, y la identificación clara de los ficheros para que el que tenga la responsabilidad de acceder a ellos pueda hacerlo. Además, el traslado de los mismos ha de ser siempre autorizada y por escrito, o si no, siguiendo los mecanismos que se establezcan en el propio documento de seguridad. Aquí ya vemos que el documento de seguridad es como lo siguiente a la ley y al reglamento, digamos. Por otro lado, se exige que se hagan copias de respaldo de carácter semanal
siempre y cuando se produzca una modificación en los ficheros, porque obviamente si no hacemos una modificación en los ficheros no sería necesario. Y se tiene que garantizar los procedimientos para que se pueda producir una recuperación en caso de una pérdida de datos por cualquier causa. Estos sistemas tienen que ser verificados con una periodicidad mínima de 6 meses por parte del responsable del fichero, que normalmente este tipo de sistemas debería probarlos con datos que no fueran reales, pero en caso de que sí que lo fueran, la normativa exige que se haga previamente una copia de seguridad, cuestión que todos consideramos y vemos que es lógica, ¿no? Si acaso mete la pata o algo para que no haya ningún problema. Pasamos al nivel medio. Disculpad mi voz, es que tengo un poco de catarro. Por lo que se refiere al nivel medio, además de las medidas de seguridad de nivel básico, como ya he dicho, y bueno, habiendo quedado claro ya previamente cuáles son esos datos que requieren este tipo de medidas de seguridad, la ley a mayores establece 2 nuevas cuestiones y ahonda sobre otras 3, estableciendo medidas más agravadas, digamos. En cuanto a las novedades en las medidas de seguridad, digamos que en este nivel es necesario que se nombre también un responsable de seguridad, que tiene la función de verificar que todo funcione correctamente y de coordinar las labores de los que lleven a cabo el tratamiento de datos. Pero hay que tener en cuenta que el hecho de que se nombre un responsable de seguridad no elimina en absoluto la responsabilidad que tendría el responsable del fichero, que es el dueño último, y el que decide qué datos se recogen y cómo se han de tratar. Por otro lado, se introduce la necesidad de realizar una auditoría de carácter bianual, o sea, cada 2 años, que puede ser bien interna o bien externa. Externa mediante empresas que se dedican a la auditoría de protección de datos, o interna por parte de un miembro de la empresa que tenga la capacidad y la preparación para llevarlo a cabo. En este sentido, bueno, esta auditoría en lo que deriva al final es un informe detallado del estado de las cosas, digamos, en el que, bueno, se tienen que analizar todas las incidencias, todos los supuestos y todas las cuestiones relacionadas con la protección de datos y reflejar aquellas medidas correctivas que se hayan tenido que establecer o, bueno, proponer las medidas correctivas que se deban establecer para solucionar los posibles problemas o defectos que se hayan detectado. Este informe debe ser revisado por el responsable de seguridad y luego puesto a disposición tanto del responsable del fichero para que valore pues, la necesidad de realizar cambios o ajustes y, por supuesto, a la Agencia Española de Protección de Datos. Por lo que se refiere a las medidas más agravadas, primero podemos hablar de medidas adicionales a la hora de la identificación y autenticación de usuarios. En este caso se prevé, por ejemplo, que no se pueda introducir una clave más de X veces. Todo el mundo hemos introducido nuestra clave en nuestro correo 3 o 4 veces y de repente se nos ha bloqueado. Bueno, pues se pide que se articule un sistema de ese estilo para que en caso de que se introduzca una contraseña errónea durante X intentos, esto sea, bueno, primero que se ha bloqueado el acceso y segundo que sea automáticamente notificado al responsable de seguridad o del fichero, con el fin de que éste pueda determinar si se está procediendo a una injerencia exterior dentro de los datos o simplemente pues, ha sido un problema de olvido por parte de la persona que estaba en ese momento accediendo a los datos. Además de eso, se produce también una restricción en el acceso físico a los datos, ya no solo a los ficheros en sí a través de contraseñas, sino al lugar en el que los ficheros están ubicados físicamente. Es decir, no tendrían acceso a los lugares donde están alojados los servidores, los ordenadores o los discos duros en los que los ficheros estuvieran alojados, nada más que las personas autorizadas para el tratamiento de los datos. De este modo, pues eso, tendría que estar en un armarito protegido, en una habitación, en un sitio donde no fuera posible acceder, o en caso de que no fuera así,
que se establezcan las medidas oportunas en el documento de seguridad para garantizar que no se produce ese acceso. Y por último, en el registro de incidencias se ha de hacer más hincapié en otros datos, aparte de los que ya existían en el nivel básico, como los que ha de constar claramente cuáles son los procesos de recuperación que se lleven a cabo en el momento de pérdida de datos y la persona que los lleve a cabo. Por su parte, en lo que se refiere al nivel alto, ya he comentado que vamos a tratar estas medidas de un modo bastante somero porque esta charla va más bien orientada a profesionales y a pequeños empresarios y obviamente este tipo de datos no van a ser objeto de su tratamiento. Estas medidas de nivel alto se refieren básicamente a ahondar en las medidas ya previas. Una de ellas sería el de mayor seguridad en la distribución de soportes. En este sentido los soportes han de estar debidamente identificados y encriptados de tal manera que el que tenga acceso a ellos, el que pueda acceder a ellos, puede identificarlos realmente y de modo fehaciente, pero que les sea complicado acceder o identificarlos a terceros. Aparte, ha de crearse un registro muy detallado de la entrada y salida de datos en soportes, tanto telemáticos como físicos, detallándose el momento en que entran, la persona que los introduce y el mecanismo a través del cual se introduce. Igualmente, los accesos remotos han de estar debidamente encriptados y ha de ser preferible que se acceda a ellos a través de dispositivos de la propia empresa. En caso de que esto no se haga, se deben garantizar las medidas adecuadas para que no se produzca ninguna vulneración de la seguridad de los datos. Por lo que se refiere al registro de accesos, se ha de llevar a cabo un control exhaustivo de quién accede a los datos, a cuáles accede y a qué hora y qué día lo hace. Esto ha de estar recogido en un registro que el responsable de seguridad ha de verificar como mínimo una vez al mes y solo se excepciona de esta obligación aquellos ficheros que estén en posesión de una persona física y que solamente él sea el encargado de llevar a cabo el tratamiento de los mismos. Medidas adicionales en cuanto a las copias de respaldo. Las copias de respaldo ya no solo deben hacerse copias de respaldo, sino que estas copias de respaldo no deben estar ubicadas en el mismo lugar donde están los ficheros. Esto se puede hacer mediante su desplazamiento a otra dependencia del propio centro de trabajo o de la propia empresa o encargándole esta tenencia a terceros, que sería pues, lo más seguro, digamos. Y por último, el cifrado de telecomunicación. Esto quiere decir que cualquier acceso o cualquier envío de datos que se produzca a través de medios como internet, fax, teléfono, pero bueno, básicamente correo electrónico, internet, han de estar debidamente encriptados, de tal manera que cualquier acceso por parte de terceros no les proporcione absolutamente ninguna información sobre el contenido de ese fichero. Bueno, una vez analizado el tema de las medidas de seguridad, nos parece interesante, aunque obviamente la ley hay que cumplirla porque la ley es ley y hay que hacerle caso, digamos. Hay muchas razones de carácter práctico que nos deben impulsar o que deben impulsar a las empresas a instaurar en su sistema una protección de datos. La primera de ellas es una cuestión meramente estética, pero estética en profundidad. Es una cuestión de apariencia de buen gobierno y de utilidad. Si tenemos una protección de datos bien organizada, bien establecida, unos ficheros bien estructurados, primero hacia adentro, el encargado del tratamiento de datos llevará a cabo este tratamiento de una manera muchísimo más eficiente, lo hará en menor tiempo y requerirá probablemente el empleo de muchas menos personas a la hora de llevar a cabo ese tratamiento. A nivel exterior, el hecho de que se recojan datos adecuados, que se establezca, o sea, que se sepa perfectamente que hay un sistema de tratamiento de datos bien impuesto
y que los datos que se recogen son de calidad y que son variados y modificados de la forma precisa, da una apariencia a la empresa de seriedad y de confianza, en el sentido de que tú das tus datos a una empresa que sabes que es seria y esos datos solo los va a utilizar para los fines para los que realmente tú se los has proporcionado y de un modo comedido. Por otro lado, y ya cuestiones internas de empresa, pues obviamente una buena protección de datos también nos facilita nuestra labor de marketing. Primero porque tenemos los datos bien ordenados, pero segundo porque cualquiera de los envíos que hagamos de información o de publicidad a nuestros clientes quedará protegida bajo la ley, o sea, bajo la aplicación de la ley. Si nosotros cumplimos con ella, cualquier queja o problema que se pueda plantear por parte de un cliente va a tener el respaldo de que se está cumpliendo escrupulosamente la normativa. Por otro lado, tener la protección de datos actualizada nos proporciona también un sistema de defensa contra la posibilidad de que un empleado pueda en un momento determinado pues, vulnerar esa confianza que nosotros le estamos dando a la hora de manejar datos de los que nosotros somos responsables. En este sentido, si una empresa no tuviera dada de alta la protección de datos, no tuviera depositado sus ficheros en la agencia española, si incumpliera la normativa, a la hora de tener un conflicto de este tipo, se plantearía el dilema de denuncio o no denuncio, porque el primero que van a multar es a mí, obviamente. Entonces, sería una cuestión de protección tanto hacia adentro para la empresa como de protección hacia afuera de los datos y de los afectados que han depositado los datos en mí o que han facilitado sus datos. Y por último, y ya entrando en las cuestiones crematísticas meramente, el no cumplir la ley de protección de datos nos plantea la posibilidad de que cometamos múltiples infracciones de distinto grado y acarrearnos pues, unas graves consecuencias económicas, dado que las sanciones pueden ir desde los 900 euros, que bueno, ya es una sanción alta, pero abordable, hasta los 600.000, en los casos más altos. Y eso ya puede suponer el declive de una empresa. Y si ya hablamos de una empresa, de una pequeña empresa o de un autónomo, simplemente el límite de los 40.000 euros de las infracciones leves ya directamente sería demoledor para ellos. En este sentido, vamos a hacer un breve repaso a cuáles son los tipos de infracciones. Volvemos al 3. Hay infracciones leves, infracciones graves e infracciones muy graves. Esto es bastante habitual en la normativa administrativa también. Y dentro de las infracciones leves nos encontraríamos en primer lugar con no remitir a la Agencia Española de Protección de Datos las notificaciones que estén previstas en la ley. Por otro lado, no solicitar la inscripción del fichero de datos de carácter personal. Observaréis que el no inscribir un fichero es una infracción leve, que a priori puede parecer bastante poco, pero tened en cuenta que si tenéis un fichero lo vais a tratar, y el tratamiento sí que es una infracción más grave. Por otro lado, es una infracción leve el incumplimiento del deber de información al afectado acerca del tratamiento de sus datos personales, en el caso de que estos datos sean recabados directamente de este interesado, porque como veremos, si no están recabados directamente del interesado, la infracción sería otra. Y por último, la transmisión de los datos a un encargado de tratamiento sin el cumplimiento de los deberes formales establecidos en el artículo 12, sin contrato. El contrato del que os hablé previamente en el documento de seguridad, cuando los datos son tratados por un tercero, siempre ha de mediar un contrato específico escrito que ha de estar incluido en el documento de seguridad. Y además que este tercero lleve a cabo la aplicación de las medidas de protección que requieran esos datos. Las infracciones graves, que como os dije van de una multa desde 40.001 euros hacia los 300.000, ya es una cantidad importante. Serían en primer lugar
infracción grave la creación de un fichero de titularidad pública o iniciar la recogida de datos para este fin sin autorización, tratar los datos de las personas afectadas cuando sea necesario, sin el consentimiento de estas personas cuando sea necesario, conforme a la ley, es decir, en los casos en los que los datos sean requeridos, sean referidos a ideología, afiliación política, sindical, que el consentimiento sea necesario, que sea expreso y a veces incluso por escrito, pues el tratar este tipo de datos sin este consentimiento constituiría una infracción grave. Por otro lado, tratar datos o usarlos vulnerando los principios y garantías establecidos en el artículo 4, que sería la calidad de los datos, es decir, tratar datos que excedan flagrantemente de lo requerido para la situación o para la cuestión a la que son aplicados y para la que son recogidos, vulnerar el deber de guardar secreto, impedir u obstaculizar el ejercicio de los derechos a los que se ha referido Mar anteriormente, acceso, rectificación, oposición y cancelación. La cancelación siempre se la atasca. Incumplir el deber de informar al afectado acerca del tratamiento de sus datos cuando estos datos no hayan sido recabados directamente del interesado. Ahí la diferencia con la infracción leve. Incumplir los demás deberes de notificación o requerimiento al afectado impuestos por la ley. Mantener los ficheros sin las debidas medidas de seguridad. Por eso decimos que es muy difícil que una empresa dé de alta un fichero y que luego los tenga protegidos con todas las medidas de seguridad, con lo cual ya estaríamos incurriendo ahora en una infracción grave. No atender a los requerimientos de la Agencia Española de Protección de Datos o no proporcionar aquella a cuantos documentos requiera, obstruir la labor inspectora y por último, la comunicación o cesión de datos de carácter personal sin contar con la legitimación necesaria para ello, salvo que la misma sea constitutiva de una infracción muy grave. ¿Y cuándo es una infracción muy grave? Cuando esta comunicación o cesión sea a países que no proporcionen una protección de datos similar a la española. Como infracciones muy graves, que yo ya os he adelantado una de ellas, y cuyas sanciones van desde los 300.000 hasta los 600.000 euros, está la recogida de datos de forma engañosa o fraudulenta, tratar o ceder datos de carácter personal, pues especialmente protegidos, filiación sindical, política, religión, sexualidad o aquellos relativos a los datos policiales recabados en el consentimiento de los afectados o que tengan en cuenta cuestiones de violencia de género. Otra infracción muy grave sería el no cesar en el tratamiento de los datos cuando se le sea requerido al responsable del fichero por la Agencia Española de Protección de Datos. Y la última que os decía, que era la transferencia internacional. Bueno, como podéis ver en la tabla siguiente, muy ilustrativo, las sanciones, que son bastante altas y que, como ha dicho Mar, en el reglamento que se está ahora mismo tramitando podrán llegar a ser mucho más altas, llegando al 1.000.000 de euros o incluso al 2% de la facturación de una empresa, que puede sobrepasar el 1.000.000 de euros muy ampliamente, porque estamos hablando de la facturación y no de los beneficios. Por último, únicamente señalar como una medida de seguridad, pero realmente no habitual y que no es estándar para los niveles de seguridad, sino que es algo más externo, es que la Agencia Española puede, ante la necesidad de proteger derechos fundamentales de los afectados, concretamente el derecho a la protección de sus datos personales, ordenar la inmovilización de los ficheros al objeto única y exclusivamente de volver a reponer la situación al estado anterior, al estado en el que nos estaban vulnerando sus datos, independientemente de los derechos que tenga el propio afectado a una posible indemnización.
Bueno, una vez explicado esto, y no sé si es demasiado tarde ya para hacer alusión a algún chascarrillo que hayamos comentado Mar y yo, porque este tema de la protección de datos es bastante interesante en relación con las nuevas tecnologías. Y Mar adelantó un par de cosas, pero yo quiero hacer mención a un caso muy curioso que ha pasado hace relativamente poco tiempo y que a lo mejor eso es útil por ejemplificativo de la vulneración que se produjo. Pepefon, que es una compañía de telefonía móvil virtual, hace unos meses envió un correo a muchos usuarios en el que las direcciones de correo de estos mismos los ponía en el para del correo electrónico. Si vosotros, vosotros accedéis a vuestro correo electrónico y siempre hay un para, un CC y un CCO. El CC es con copia y el CCO es con copia oculta. Esto quiere decir, el con copia sí que lo va a ver el destinatario primero del mensaje, pero sin embargo todas las direcciones, todos los destinatarios que aparezcan con copia oculta no van a poderse ver unos a otros. Entonces, lo lógico es que cuando se envía un correo masivo, un correo estándar a muchas personas que están dentro de nuestros ficheros protegidos, esos datos se metan siempre, esas direcciones se metan siempre en el CCO, en el con copia oculta, de tal manera que a esa persona no le van a llegar los datos de los demás. Pues bien, Pepefon, en ese caso el encargado de enviar esos correos, cometió el error de meter todas esas direcciones en el para. Con lo cual, os podéis imaginar la retahíla de correos que se pudieron encontrar pues, los destinatarios. Que claro, a priori una persona normal directamente borraría el correo, pero claro, eso puede ser utilizado porque nunca sabemos quién va a ser el destinatario de esos datos para hacer una promoción de sus propios productos. Es una mina tener 400, 500, 1000 direcciones de correo electrónico. En este caso, Pepefon, que es una empresa que se caracteriza por ser bastante original, decidió comunicar a sus clientes que había cometido esa infracción y que se iba a autodenunciar a la Agencia Española de Protección de Datos. Es una cuestión bastante curiosa por el hecho, básicamente, de que normalmente el que comete la infracción intenta que no se entere nadie, ¿no? Y si pasa, pues pasa. Aún está en debate el tema, pero sí que se han suscitado bastantes cuestiones en relación con qué pasaría si además de Pepefon se producen otras reclamaciones de otros usuarios. De todos modos, el reglamento prevé que las compañías de telecomunicaciones, que en el momento de que se produzca una vulneración de ese estilo, tengan que comunicarlo directamente a la agencia española. Entonces, bueno, el sistema de articularlo por ahora no está excesivamente claro, habría que verlo con la casuística, que realmente es con lo que se está resolviendo prácticamente todo lo que llega a la Agencia de Protección nuevo. Obviamente no hay precedentes y una vez ahí pues podremos ver lo que ha surgido. Pero bueno, me parece una cuestión bastante curiosa que una empresa admita esa vulneración hacia sus clientes, la comunique vía correo electrónico y además se comprometa a hacerse una autodenuncia, ¿no? Sí, brevemente, el testamento digital y las últimas noticias que nos han llegado desde Google. Efectivamente, el derecho al olvido. Evidentemente, más o menos todos colgamos bastantes cosas en Internet, a través de diversos servidores o de redes sociales, y Google pues, ha articulado un mecanismo desde mayo de este año que nos permite hacer o prever lo que nos gustaría que se hiciese con toda la información que hemos vertido en el servidor en el caso de que falleciésemos. Motu propio, es decir, tenemos un mecanismo articulado en esta página, no sé si exactamente bien, administrador de cuentas inactivas se ha llamado. Se ha discutido un poco la nomenclatura, a ver si es acertada o no, podría mejorarse, y ahí podemos facilitar los datos de alguna persona que queremos que conserve nuestro legado,
si deseamos que esas cuentas se mantengan activas o meramente que desaparezcan en un plazo módico. Facebook ha hecho más o menos lo mismo, existe la posibilidad, pero la persona a la que se designe tendría que aportar un certificado de defunción en un plazo de 3 meses. Sí, porque aquí el sistema que articula Google es básicamente que tú le das un periodo de tiempo prefijado por ti mismo en el que la cuenta va a permanecer inactiva, y en ese momento, cuando la cuenta permanece inactiva, cuando verifica que ha permanecido inactiva durante ese periodo, es cuando se produce una comunicación al tercero al que tú designes para comunicarle que esa cuenta permanece inactiva y proceder a todo lo que tú designes. O bien al borrado de los datos, porque se puede predefinir directamente que todos los datos sean borrados, o bien que, por ejemplo, mis correos electrónicos, mis fotos de Picasa o mis vídeos de YouTube, pues se los pueda descargar fulanito. Ahí no haría falta una identificación, porque ya la propia persona está dando una dirección de correo electrónico a través de la cual Google facilita un enlace para la descarga. No le va a facilitar esa información directamente en el correo, sino que le va a facilitar un enlace para la descarga. Muy bien, y en principio nada más. ¿Algún tipo de cuestión, pregunta, sugerencia?